Yo solo quiero ser un puente divino y que seas tú el final de este camino. Para este domingo vamos a meditar el famoso pasaje que San Juan nos transmite en el capítulo 8, versos del 1 al 11, conocido muy bien como la pecadora, la adúltera presentada a Jesús. Fijémonos cómo en este evangelio aquellos fariseos y escribas le presentan a Jesús a una mujer, dice, sorprendida en adulterio. Y le hacen una pregunta capciosa. La ley de Moisés nos manda matar a pedradas a este tipo de pecadoras. ¿Tú qué dices? Jesús entiende muy bien la maldad de la pregunta. Si contesta que se cumpla la ley de Moisés, entonces van a reprocharle, ¿dónde está tu misericordia? ¿Dónde está el evangelio del amor que tanto predicas? Y si dice que no, entonces está violando la ley. No se esperaban la respuesta llena de sabiduría de Jesús. Aquel que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Jesús quiere llegar a la conciencia, porque no quiere, ni puede, ni debe, ni es su voluntad de condenar a nadie. Él no ha venido a condenar a nadie, no ha venido a juzgar a nadie. Él vino a mostrar el rostro misericordioso del Padre. Él quiere que entendamos todos que la misma misericordia va mucho más allá de una ley, del cumplimiento de un precepto. Jesús no está aprobando de ninguna manera el adulterio, al contrario, lo está condenando y condenando fuertemente. Sin embargo, la misericordia va mucho más allá de la justicia, va mucho más allá del simple perdón. Cuando se quedan solos, en uno frente al otro, Jesús hace una pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron porque sí tenían que reprocharse en su conciencia, sí tenían de qué acusarse. Se fueron retirando, y dice San Juan, comenzando por los más viejos. Sin duda que entre ellos había también muchos adúlteros, pero se fijaban solamente en la mujer. Se queda frente a frente la misericordia infinita de un Dios que nos ama tanto y la pecadora que reconoce sus culpas, reconoce sus faltas, reconoce su pecado. Nadie me ha acusado, nadie me ha condenado, pues yo tampoco. Que tu paz llegue a la casa. Vete en paz, pero una sola condición: no vuelvas a pecar. Y este es, como hace 8 días decíamos, el momento más hermoso que podemos todos experimentar. Levantarnos, reconocer nuestros pecados y abrazarnos al Padre misericordioso. Este es el secreto infinito del amor del Padre, y es el que Jesús nos ha venido a enseñar. Recordemos, y esto lo hace mucho el Papa Francisco, cuando nos ha convocado a un año nuevo, a un año jubilar, para renovar esta vida, la misericordia infinita de Dios. Precisamente haciendo un eco de todo esto, el Papa Francisco recuerda que el inicio del Concilio Vaticano II, allá por el año del 62 a 65, el Papa Juan XXIII iniciaba con este pensamiento: la Iglesia no quiere condenar, la Iglesia quiere acercarse con la bondad, la misericordia. La Iglesia es madre y maestra del amor infinito de Dios. No es
este concilio para condenar a nadie, sino para tender puentes donde encontremos y nos encontremos todos. El mismo Pablo VI, que vivió todas estas cosas de una humanidad, de una iglesia zarandeada por el pecado, por el mal, qué inmenso fue su amor al declarar y formalizar la misericordia de Dios. El mismo Juan Pablo II, cuando publicó aquella hermosísima encíclica Vives en Misericordia, el Padre rico en misericordia, nos han dejado un legado tan hermoso que se nos ha olvidado profundizar. Se nos ha olvidado estas enseñanzas de hace ya 50 años. La iglesia siempre ha predicado la misericordia, pero muchas veces nos habíamos quedado más en señalar, en juzgar, en condenar, que mostrar ese rostro nuevo de Dios. Y no puedo vencer la tentación de decir que el Papa Francisco, las primeras homilías que hizo ya siendo elegido Papa, fue su tema favorito, porque retrata toda una experiencia de vida. Y este libro, esa entrevista que le hizo Andrea Tornielli en El nombre de Dios es misericordia, precisamente hace un recuento y hace una memoria de por qué el año jubilar de la misericordia. Dice que la mañana del domingo 17 de marzo del 2013, el Papa celebraba su primera misa con el pueblo tras la elección como obispo de Roma, que había tenido lugar la tarde del miércoles anterior, en la iglesia de Sant'Anna, en el Vaticano, que se halla a unos 2 pasos de la puerta, llamada así de Sant'Anna, de la entrada al Vaticano. Allí el Papa Francisco ofreció en aquella ocasión su segunda homilía como Papa, hablando sin tapujos. El mensaje de Jesús, decía, es la misericordia. Para mí, lo digo desde la humildad, es el mensaje más contundente del Señor. El Papa comentaba el fragmento precisamente del Evangelio de este domingo de San Juan. Hablaba de la adúltera, la mujer que los escribas y los fariseos estaban a punto de lapidar, tal como prescribía la ley de Moisés. Jesús le salvó la vida. Pidió a quien estuviera libre de pecado que tirara la primera piedra. Todos se marcharon. Ni siquiera yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. El Papa, refiriéndose a los escribas y a los fariseos que habían arrastrado a la mujer que iban a lapidar frente al Nazareno, dijo: también a nosotros a veces nos gusta castigar a los demás, condenar a los demás. El primer y único paso que se pide para experimentar la misericordia, añadía el Papa, es reconocer necesitados de misericordia. Decía: cuando reconozcamos que somos pecadores, sabremos que Jesús vino por nosotros. Basta no imitar a aquel fariseo que estando frente al altar le agradecía a Dios no ser un pecador como todos los demás hombres. Si somos como ese fariseo, si nos creemos justos, no conoceremos el corazón del Señor y no tendremos jamás la alegría de sentir esta misericordia, explicaba el Papa. Quien está acostumbrado a juzgar a los demás desde arriba, sintiéndose cómodo, quien por lo general se considera justo, bueno y legal, no advierte la necesidad de ser abrazado y perdonado. Y en cambio, hay quien lo advierte, pero piensa que no tiene remedio por el exceso daño cometido. El Papa reprodujo a este respecto una conversación con un hombre que, al oír que se le hablaba de este modo de la misericordia, respondió: oh Padre, si usted conociera mi vida, no me hablaría así.
las he hecho muy grandes. Esta fue la respuesta. Mejor, ve a ver a Jesús. A Él le gusta que le cuentes estas cosas. Él las olvida. Él tiene una capacidad especial para olvidarse de las cosas. Se olvida, te besa, te abraza y solamente te dice, ni siquiera yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Tan solo te da ese consejo. Un mes después, volveremos a ver al Señor. El Señor jamás se cansa de perdonar, jamás. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Entonces, debemos pedir la gracia de no cansarnos de pedir perdón, pues Él jamás se cansa de perdonar. De aquella primera homilía que nos impresionó a todos, del mensaje de la misericordia que caracterizaría estos primeros años de su pontificado. Palabras sencillas y profundas, el rostro de una iglesia que nos reprocha a los hombres su fragilidad y sus heridas, sino que las cura con la medicina de la misericordia. Vivimos en una sociedad que nos acostumbra cada vez menos a reconocer nuestras responsabilidades y hacernos cargo de ellas los que se equivocan. De hecho, son siempre los demás. Los inmorales son siempre los demás. Las culpas son siempre de otro, nunca nuestras. Y vivimos a veces la experiencia de un cierto retorno al clericalismo consagrado a trazar fronteras, a legalizar las vidas de las personas mediante la imposición de requisitos previos y prohibiciones que sobrecargan el ya fatigoso vivir cotidiano. Una actitud siempre dispuesta a condenar, pero mucho menos a acoger. Siempre dispuesta a juzgar, pero no a inclinarse con compasión ante la miseria de la humanidad. El mensaje de la misericordia, corazón de esa especie de primera encíclica no escrita, pero contenida en la breve homilía del nuevo Papa, acababa a la vez con ambos clichés. Algo más de un año después, el 7 de abril del 14, Francisco volvió a conmemorar el mismo fragmento durante la misa matutina en la capilla de Santa Marta, confesando su emoción ante esta página evangélica. Dios perdona no con un decreto, sino con una caricia. Y con la misericordia, Jesús va incluso más allá de la ley y perdona acariciando las heridas de nuestros pecados. Las lecturas de hoy, explicó el Papa, nos hablan del adulterio, que junto a la blasfemia y a la idolatría estaban considerados un pecado gravísimo en la ley de Moisés, castigado con la pena de muerte por lapidación. En el pasaje, sacado del 8º capítulo de San Juan, el Papa señalaba, hallamos a Jesús sentado allí entre toda la gente, haciendo de catequista, enseñando. Después se acercan los escribas y los fariseos. He aquí una adúltera. La suya es una acusación pública y el Evangelio cuenta que a Jesús le hicieron esa pregunta: ¿qué debemos hacer con esta mujer? Tú nos hablas de bondad, pero Moisés nos manda castigar. Debemos matarla. Eso decían, advirtió el Papa, para ponerlo a prueba, para tener un motivo más para acusarlo. Y lo cierto es que si Jesús les hubiera dicho sí, adelante con la lapidación, hubieran tenido la oportunidad de decirle a la gente, miren a su maestro con lo bueno que es, que les ha hecho a esta pobre mujer. Si en cambio Jesús hubiera dicho, no, pobrecilla, hay que perdonarle, entonces podían acusarlo de no cumplir la ley. Su único objetivo, explicaba también el Papa, era poner a prueba, tender una trampa a Jesús. A ellos, la mujer no les importaba nada y tampoco les importaban los adúlteros. Es más, quizá alguno de ellos era también adúltero. Y he aquí que Jesús, que quería
quedarse a solas con la mujer y hablarle a su corazón, respondió: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire contra ella la primera piedra. Y tras escuchar esas palabras, el pueblo poco a poco se marchó. El Papa dice, el Evangelio con cierta ironía dice que todos se marcharon uno por uno, empezando por los más viejos. Está visto que en el banco del cielo tenían una bonita cuenta corriente de faltas. Llega pues el momento de Jesús confesor. Se queda solo con la mujer, que permanece ahí en medio. Y mientras tanto, Jesús estaba agachado y escribía con el dedo en el polvo del suelo. La mujer, siguió comentando el Papa, no se proclamaba víctima de una falsa acusación. No se defiende afirmando, yo no he cometido adulterio. No, ella admite su pecado y le contesta a Jesús, nadie, Señor, me ha condenado. Y a su vez Jesús le dice, tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. El Papa pues nos invita a experimentar el abrazo tierno y amoroso del Padre misericordioso. Esa es la misión de Jesús, el catequista, el confesor, el médico que quiere sanarnos a todos. Y no hace falta pensar en estos pecados como el adulterio, la idolatría. No, basta con pensar en nuestras fragilidades y reconocer que necesitamos esa ternura de Dios. Este domingo ya nos prepara para empezar la Semana Santa. Y qué mejor que ponernos frente al Maestro, frente a aquel que nos quiere sanar toda nuestra vida. Que el Señor nos ilumine, nos conceda la alegría de experimentar esa misericordia infinita de Dios. Este tema que va a marcar la vida, el magisterio, la enseñanza del Papa Francisco, debe estar muy presente en nuestros corazones. Que tengan buen domingo y muchas gracias. Yo solo quiero ser un puente divino y que seas tú